Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más aquí al webinar ya, pues podría decir ya clásico de los viernes 8:30 para seguir con esta serie de temas que la verdad ha sido padrísima, ha sido todo un éxito. Muchísimo contenido. La verdad he sido, lo voy a decir abiertamente, he sido muy estricto con los temas y con los invitados para generar muchísimo valor. Insisto en que me llegan muchas invitaciones de muchos webinars y la verdad es que de repente hay sorpresas por ahí, ya no quiero hablar de más. Así que por eso es que estoy buscando temas de verdad muy atractivos. Y bueno, pues gracias por estar aquí de nueva cuenta, por estar presente aquí con People and Business. Como decía por ahí Luz Helena, con esta nueva imagen ya renovada. Ya por ahí les compartí un video ya de lanzamiento de la nueva imagen de People and Business. Visítenos por favor ahí en la página. Está renovada, está cambiada y hay más información. Ahí está el nuevo modelo de People and Business, los nuevos servicios que tiene People and Business. A raíz de este encierro, pues nos pusieron a pensar y a crear, y la verdad contento de generar nuevas cosas ahí para todos ustedes. Así que visiten la página. Síganos también, por favor, ahí en redes sociales. Ahí están todos estos contenidos, todos los webinars, el programa de los martes también, martes 8 de la mañana, donde también generamos contenido. Este martes vamos a hablar de todo el tema regulatorio ambiental que requieren las empresas, ahora que también vamos a entrar en esta nueva normalidad, como le han dicho, para entender qué tenemos que hacer en las organizaciones de una forma muy práctica y con un especialista de temas ambientales y regulatorios, de estos famosos ISOs. Vamos a hablar con él el próximo martes. Y el próximo viernes, aquí en el webinar, está como invitado el presidente y director general de la Asociación Mexicana de Marketing. La verdad, un tipazo. Estoy muy agradecido con César por aceptar la invitación. Así que no se lo pierdan, por favor. Va a estar ahí muy interesante hablando de todo este tema de mercadotecnia. Y el otro viernes, dentro de 15 días, estará como invitado el vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de Little Caesars. Él nos va a hablar de liderazgo, pero me pidió hacer algo muy particular. Me dijo, oye, yo quiero que la gente me pregunte. Yo quiero que abramos los micrófonos, las cámaras, y que hagamos toda una interacción ahí, por favor, para que la gente me pregunte lo que quiera saber. Tal vez en base al tema del liderazgo, pero si terminamos hablando un poco de negocios, pues me parece que será una conversación súper nutrida con un empresario de este tamaño y con la visión que tiene Andrés ahí en su negocio de Little Caesars. Estoy en la búsqueda de un atleta de gran renombre, también para traerlo a un webinar. Ya estoy muy cerca, ya casi está concretado el tema, y con un empresario también de mucho renombre, con una marca también que me la voy a guardar para que sea sorpresa, pero del mundo del retail, porque también me parece que este mercado necesitamos entender cómo se va a mover. Mucho del desarrollo de este país se mueve a través pues, del tema de retail, ¿no? Es otra de las vertientes grandes que tiene el país. Así que entender cómo se está moviendo el retail me parece que es también sumamente importante. Hay por ahí algunos temas también financieros que también vamos a meter aquí en la cartera, además del que tenemos el día de hoy. En fin, o sea, la verdad es que estos webinars están tomando vuelo de forma muy importante. Mi último aviso, ya para arrancarnos acá con Edrey, es el curso que tenemos de Redefine tu Productividad, 22, 23 y 24 de julio, donde vamos a hablar de todo este tema de cómo mejorar los resultados que tenemos en la organización a través de mejorar la productividad. Administración del tiempo, revisión de los correos, que también perdemos de repente mucho el tiempo ahí, enfoque a resultados, objetivos, en fin, un tema muy interesante, así que los invito, por favor. Hay un beneficio del 50% de descuento y más todavía con un código de People and Business, así que búsquenme en privado, por favor, y les comparto el código y pueden acceder hasta ese 50% de descuento. Si se inscriben 3 personas, todavía hay un beneficio adicional. Así que no lo dejen pasar, ahí hay una gran oportunidad. Es impartido por Andrés Soto, es un coach internacional en alto rendimiento, tiene una certificación en Estados Unidos, hace 3 semanas acaba de hacer su revalidación, entonces la información es algo más que fresca, así que de verdad, por favor, compartan esta información. Y bueno,
compartan por favor todo el contenido de People and Business, entren a las redes, Facebook, LinkedIn y YouTube, todas como People and Business, ahí nos encuentran y ahí está toda la información. Listo, pues vamos a arrancarnos. Edrey, gracias amigo por aceptar esta invitación. Gracias Gracias a ti. por compartir toda tu experiencia, todo tu conocimiento alrededor de los forecasts, de los presupuestos, de cómo debemos de alinear estos conceptos, cómo debemos de prepararlos. Ahorita tú ya nos platicarás de este tema. Y bueno, pues déjame presentarte rápidamente con un pequeño resumen profesional de tu carrera. Edrey Lozano Elizondo, su nombre es oriundo de Monterrey, es director general de la subsidiaria de Solver Inc. en México, que es una corporación internacional, y Edrey es el representante aquí en México, el country manager en México para esta marca, desde su apertura en 2015. Es Exatec, fue socio fundador de Nexis IT Group y después de 15 años vendió su empresa en 2013 a un grupo de tecnología española. Hoy su misión es ayudar a otros dueños y directores a entender mejor su negocio usando tecnología que le permita capitalizar el valor de la información que tienen en sus empresas. Así que, ¿qué es esta marca de Solver? Coincidimos, Edrey, en estas últimas líneas que leo con el eslogan de People, que es conectamos experiencias empresariales. Eso queremos hacer. Te agradezco mucho que estés aquí y pues adelante, dale por favor, compártenos ahí pantalla y vamos a arrancarnos, por favor. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Yudiel, y muchas gracias a todos por pues participar en este webinar y darnos este tiempo. Sabemos que el tiempo es muy valioso. Y pues vamos a empezar a platicar de lo que ya no es novedad. Todo ha cambiado, este tema del coronavirus, pero más que el virus en sí, el efecto que está teniendo en todos los diferentes ámbitos que tenemos de vida, pues todos estamos experimentándolo de una forma u otra y quizás la forma en que se ha manifestado esto más claramente, pues es todo este tema del home office, de que ahora trabajamos todos desde casa y bueno, eso trae algunos retos, ¿verdad? La realidad de las cosas es que esto ha causado que haya mucha incertidumbre para todos. Y bueno, si nos pusiéramos a platicar un poco acerca de esto, estoy seguro que cada uno de ustedes tendría sus historias de cómo estas últimas 8 o 10 semanas han sido un parteaguas en su vida, no solamente profesional, sino también en su vida personal. Entonces, esto nos ha puesto un reto bien interesante porque resulta que ahora necesitamos hacer frente a la incertidumbre. Y quizás para algunos de nosotros pudiera ser que esto lo veamos como algo novedoso, pero saben, la realidad de las cosas es que pues no es tan novedoso, ¿verdad? Les muestro aquí en esta lámina lo que estoy tratando de reflejar es que ya durante muchísimos años hemos estado viviendo en un ambiente de cambio continuo. Hay cambios en la tecnología muy rápidos, hay cambios en los modelos de negocio, hay cambios en las leyes y en lo que se nos pide como empresarios, como dueños, como gerentes, como organizaciones. Entonces, todo esto a un ritmo súper acelerado. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo le hacemos para poder entender esto? Porque fíjense que de acuerdo a varios estudios, hay una gran incapacidad de la gente en general, en nuestro mundo, en nuestra organización, para lidiar con lo que está sucediendo. Es muy complicado ver todos estos diferentes cambios y entender claramente cuáles son las decisiones que tenemos que tomar de manera inmediata y de manera muy clara poder tomar acciones que contribuyan a que continuemos teniendo empresas rentables, empresas que siguen dando empleo a otros, etcétera. Entonces, sin duda, estamos en una situación complicada. Miren, solo quiero darles un ejemplo. eh, Hablando, hay muchos ámbitos, pero, por ejemplo, hablando del tema de la información, si ustedes ven la gráfica que les estoy poniendo allí, este es un estudio que nos deja ver cómo de 2017 a 2019, la cantidad de información, ya sea en sistemas, en hojas de Excel, etcétera,
que una empresa necesita para operar ha ido aumentando de forma exponencial. 2017 eran las 10 fuentes de información que tenías por allí en tu empresa, que tenías que juntar, tenías que utilizarlas, pero esto ha venido en aumento. Nosotros esperamos que este año esto va a terminar con un promedio más o menos de 24 fuentes de información distintas, críticas para la toma de decisiones en una empresa mediana, ¿verdad? Que creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con cómo opera una empresa mediana. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Fíjense que para enfrentar toda esta volatilidad, todos estos cambios, por allá de 1987, en el Colegio Militar de Estados Unidos, ellos se sientan y se ponen a platicar un poco acerca de todos los cambios que está habiendo alrededor del mundo. Se terminó la Guerra Fría, se empezaron a adaptar algunas de las economías y países y doctrinas políticas y empezaron a abrirse un poco más. En lugar de estar pensando en que tenías un enemigo, en este caso un bloque contra el otro, ahora resulta que los enemigos no tenían cara. Entonces tuvieron que empezarse a adaptar a este mundo donde había mucha volatilidad, donde existía mucha incertidumbre, donde la complejidad para resolver los problemas, para identificarlos, era mucha, y la ambigüedad que existía, es decir, no había definiciones claras. Bueno, con todo esto se dieron cuenta que eran factores comunes que tenían que enfrentar ellos como una organización política, y entonces inventaron esta abreviatura VUCA, este acrónimo, ¿verdad? Y es relevante para nosotros, ¿por qué? Porque esto se convirtió en una especie de marco de referencia sobre el cual hoy en día, ya después de un buen tiempo, pues muchas personas ya hablan de este VUCA, de este entorno VUCA o de este mundo VUCA, pero pues lo importante es que entendamos qué es, dónde estamos posicionados nosotros y qué herramientas tenemos para poder enfrentar esta situación. Miren, aquí les pongo una gráfica, espero que sea fácil de entender. Si ustedes ven, en uno de los ejes está qué tan buenos somos para predecir los resultados de nuestras acciones, y en el otro eje tenemos qué tanto conocemos las situaciones a las que estamos enfrentando. Cuando en mi empresa, por ejemplo, yo no tengo precedentes de las soluciones, es decir, cuando no sé lo que no sé, pues esa es completa ambigüedad, ¿verdad? Y así podemos hablar, por ejemplo, del escenario de la volatilidad o del escenario de la complejidad. Y el punto aquí, más que una simple definición, es que nos demos cuenta que cada uno de nosotros estamos enfrentando, sí, todos estos problemas, pero una de las primeras cosas que tenemos que entender es dónde se ubica en este cuadro, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a encontrar mejores soluciones para poderlo enfrentar. Por ejemplo, miren, hay varias formas de enfrentar estos problemas. Hay uno que tiene que ver con la iteratividad. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos nuestros procesos, la forma en que trabajamos en nuestras empresas, pero tratamos de hacerlo en ciclos muy rápidos, pero muy constantes. Y de esa forma vamos poco a poco afinando y refinando nuestra reacción a los problemas. Entonces, queremos hacer esto, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, algo que creo que no mencionamos y se nos pasó al principio es, si alguno de ustedes tiene preguntas, por favor, póngalas ahí en el chat y aquí tratamos de responderlas, y si no las responderemos, trataremos de responderlas al final, y si no, ya después sí vendremos con una respuesta. Pero si ustedes van teniendo alguna pregunta, algún comentario, bueno, podemos tratar de hacerlo. Entonces, volviendo aquí al tema, el asunto importante aquí es que aprendamos y tratemos de identificar los problemas que estamos enfrentando hoy en nuestra empresa, que cada empresa tiene algunos problemas muy particulares. ¿Dónde podríamos ubicarlos en estos ámbitos para encontrar cuál es la solución? Y entonces empezar a utilizar algunas soluciones. Les voy a poner otro ejemplo práctico de lo que esto significa ya en la oficina, en tu empresa, para que no se quede en algo meramente didáctico.
Miren, estos son algunos de los desafíos que muchos de nosotros como directores, quizás ustedes estén experimentándolos todos, quizás solamente algunos de ellos, para poder seguir operando hoy. Uno de ellos, que está ahí en letras rojas, pues es operar desde casa. No solamente yo como el director, sino que necesito que mi equipo sea capaz de poder operar de manera remota. Por supuesto, hay tareas, hay actividades que no se pueden hacer de forma remota. Entonces eso significa que ahora tengo que adaptar mi manera de trabajar para que sea seguro. Pero aquí el punto es, significa un gran cambio de adaptación y necesito estar preparado para ello. En este momento ya no podemos hablar de estar preparados. En este momento ya deberíamos de estarlo haciendo. Ahora, si vamos un poquito más adelante, no tengo la información que necesito, porque a lo mejor esa información la tengo todavía en papel, o es información que está en unas hojas de Excel por ahí, que solamente las tiene el contador, o están en el despacho, o son información que está regada en otros sistemas que ni acceso tengo a ellos, ¿sí? Otro problema que tienes, se empieza a ser muy vulnerable la información. Todo este activo importante que tú tienes ahora anda regado y en computadoras de todo mundo sin un control claro sobre estos datos. Luego, quieres empezar a analizarlo porque eres muy ordenado y sí tienen en tu empresa toda la información a la mano, pero entonces quieres empezar a comparar para detectar tendencias, para poder encontrar, tratar de ver hacia adelante y te encuentras con que pues, la información no está fácilmente comparable, requiere mucho trabajo manual poderlo hacer. O ahora que estamos en nuestras casas, alguien te manda un correo con una información, otra persona te manda otro correo hablando del mismo tema, pero con información distinta, con datos diferentes. Y ya no nos podemos sentar inmediatamente los 5 o 6 personas que necesitamos participar en una decisión y discutirlo porque ahora estamos por diferentes lugares. Y así podemos hablar de otros temas. Tengo clientes ahorita que están yendo por temas de fusiones de sus empresas y está convirtiéndose también en un problema, ¿verdad? Poder tener toda la información a la mano. Todo esto que ustedes ven aquí, que son solamente un ejemplo, son cosas que todos hemos venido experimentando desde hace mucho tiempo, pero que se han agravado debido a la crisis actual. Y tenemos que entender que este asunto no se va a resolver pronto, ¿verdad? Ojalá y podamos salir pronto a la calle y podamos andar libremente, pero todo indica que eso no va a ser así. Todo indica que no vamos a volver a operar de la forma en que lo hacíamos antes, así que es hora de empezarlo a aceptar y empezar a enfocarnos ya no en esta situación como si se tratara de una crisis, sino en una situación donde vamos a encontrar nuevas oportunidades y donde lo que necesitamos hacer entonces es empezar a adaptarnos de manera muy clara en la empresa para hacer esto. Y ahora entonces les voy a hablar de una de las herramientas que tenemos para empezar a adoptarnos de esa forma. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos, así como nos puso en la invitación Judiel, ¿verdad? Todos queremos una bola de cristal que nos enseñe con toda claridad lo que es el futuro, ¿verdad? Como podemos verlo ahí, él lo está usando como si fuera un lente y puede ver muy allá y puede ver con toda claridad esa puesta del sol. Eso es lo que queremos. Malas noticias no lo tenemos, ni lo vamos a tener. No es posible que logremos eso, porque hoy en día las decisiones que tomamos tienen que estar enfocadas en el presente y tomando en cuenta el futuro, pero todo lo que tenemos a nuestro alrededor de información es del pasado. Así que solamente nos sirve para prever, para pronosticar, y ahí es donde entra el tema del forecast. Ahora, en una empresa, normalmente tenemos el concepto del presupuesto y quiero explicarles así brevemente el tema del presupuesto para que hagamos la diferencia de manera muy clara y podamos proseguir. El presupuesto no es otra cosa que un plan de vuelo y aquí quisiera hacerles, utilizar aquí la herramienta que tenemos para hacer algo de encuestas y voy a pedirles sus comentarios. Miren, estoy lanzándolo ahorita, van a ver algunas preguntas allí en su pantalla y si me ayudan a irlas respondiendo, se los voy a agradecer muchísimo. Muy bien. Ahí ya deberían de poder empezar a responder.
Todavía no recibimos ninguna respuesta. Sí, ahí están ya. Ya Ahí está están arrancando. empezando a entrar. Muy bien. Muy bien. Eso es. Vamos a esperar unos segunditos más a ver si podemos lograr tener cuando menos el 60% de las respuestas para que esto sea algo eh, que nos ayude a ver alguna tendencia. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Llevamos 20 respuestas. Gracias. Muy bien. Correcto. Bien, llevamos 27. Muy bien, pues ya Ya tenemos 30. un poco más de la mitad. Vamos a esperar unos segunditos más y la cerramos para que veamos cuáles son los resultados entre todos nosotros de este tema, ¿no? Y ahorita les voy a hacer algunas preguntas. Me gustaría, si gustan y abrieran su micrófono en ese momento, brevemente para platicar. Muy bien, vamos a cerrarlo aquí. Ya tenemos el 72% de respuestas. Y entonces voy a ver, aquí deberían de ustedes ver los resultados. ¿Los ven? Sí, está listo ahí, Edri. Muy bien, correcto. Entonces, miren, tenemos la primera pregunta. ¿Hiciste presupuesto para el 2020? Pues los felicito, 20 de ustedes lo hicieron, el 59% del grupo lo hizo y eso es excelente, qué bueno. Pero luego la pregunta aquí interesante es, ¿consideras que tu presupuesto de 2020 sigue siendo relevante en este momento? Y aquí me gustaría, si alguien quiere comentar, ¿por qué de los que contestaron que no les parece que su presupuesto es relevante? ¿Qué cosas, qué retos están enfrentando ahorita con el tema de su presupuesto? Quizás haya por ahí algún comentario. Aquí yo te ayudo, yo lo veo. Vale, Todavía nada, ahí está abierto el chat para que por favor ahí nos pongan sus comentarios. muy bien. ¿Qué retos son los que ustedes han tenido que han hecho que su presupuesto para este año, para el 2020, ya no sea relevante? La realidad cambió, nos dice Mauricio Angulo. Ciertamente. Judith, mayores gastos, los cuales no estaban previstos. Erika, no es la misma forma de generar ingresos. Luz Helena, porque ya todas las circunstancias cambiaron. José Aguirre, el tema de ventas. Muy bien, Maribel nos dice, realmente todo ha cambiado. Menos ingresos, más gastos. muy bien. Entonces sí, ciertamente estamos en algo muy volátil, ¿verdad? Porque un esfuerzo que la mayoría de nosotros terminamos hace 6 meses, en enero, ¿verdad? Hoy toda esa planeación ya no es relevante, ya no podemos seguir con nuestro negocio solamente navegando con esa herramienta, ¿verdad? Ahora, algo que me da mucho gusto ver aquí también es que a varios de ustedes sí están incluyendo en su presupuesto su balance general, su estado de resultados, su flujo de efectivo, ¿verdad? Eso es súper importante que lo tengamos claro desde el momento en que estamos haciendo nuestra planeación. Entonces, como les decía hace un momento, las, los presupuestos son en realidad como el plan de vuelo, ¿verdad? Con el cual estamos diciendo dónde queremos estar, en qué momento, ¿verdad? Eso es básicamente para lo que nos sirve. Un presupuesto para nosotros es un mapa detallado entonces, donde podemos encontrar de manera clara en una fecha precisa dónde debería de estar nuestra empresa, cuáles son los objetivos que deberíamos de estar llenando. Nos ayuda a detallar cuáles son los resultados que esperamos futuros, ¿verdad? Nos ayuda a entender, por ejemplo, cuál es nuestra capacidad operativa en nuestra empresa. Esa es la idea de un presupuesto. Ahora, un presupuesto es también un sistema. Y aquí les muestro un cuadro
que habla de todos los conceptos que van incluidos en un presupuesto de manera ideal. Si se fijan, está incluido temas comerciales, que es lo que normalmente la mayoría nos enfocamos en la parte comercial, la parte de los ingresos, y luego muchos de nuestros gastos, como son fijos y constantes, pues eso lo hacemos de manera muy sencilla. Pero cuando entramos realmente a hacer un ejercicio profundo en temas de presupuestos, nos encontramos que hay que hacer la planeación también, por ejemplo, de la gente en la empresa. Fíjense, conocemos a una empresa bastante grande, un grupo muy reconocido en México y América Latina, y ellos cada año crean escenarios, crean versiones de su presupuesto en donde dicen, oye, a ver, ¿cuáles son los requerimientos de personal que voy a tener durante el año? Y luego dicen, quiero saber qué pasaría si tuviera que despedir al 30% de mi plantilla laboral. Y luego finalmente tienen otro escenario que preparan, todos los años hacen esto. ¿Qué pasaría si cerrara hoy la empresa? ¿Qué ocurriría? Y tienen también ese escenario ahí construido. Entonces es una herramienta muy interesante, pero como lo han descrito ustedes también, es una herramienta que aunque es muy buena, nos ayuda a entender el mapa y nos ayuda a definir de manera muy clara dónde queremos llegar, tiene un problema. El, la visión que nos da, el plazo al que nos lo da, es largo bajo una condición como la que estamos ahorita. Claro, cualquiera persona que tú le digas, oye, estoy haciendo planeación de un año, pues te va a decir, eso es de corto plazo. Por ahí algún despistado te dirá que es de mediano plazo, pero nadie bajo ninguna circunstancia te va a decir que es de largo plazo. Sin embargo, con la situación actual que tenemos ahorita y con toda la volatilidad que hay, resulta que el presupuesto se convierte en una herramienta de mediano plazo y quizás hasta de largo plazo. ¿Por qué? Porque están cambiando tan rápido las circunstancias que lo que yo creía antes, hoy ya no es una realidad y todos esos supuestos en los que me envolví, pues no tienen nada que ver conmigo. Entonces, es bien importante entonces que todos nosotros entendamos esta primera parte. Si tú hoy tienes un presupuesto, porque hubo varios que contestaron, yo tengo presupuesto y yo creo que sí es relevante, es bien importante que entonces vuelvas a analizarlo, ¿verdad? Para que te asegures que realmente estás tomando todas las condiciones, ¿verdad? Para esto. Primer punto a revisar, que tengas un presupuesto que te incluya cuando menos tus estados financieros, tu balance, tu estado de resultados y tu flujo de efectivo para todo el año. Y que puedas ver que eso está funcionando y que se está moviendo como efectivamente tú pensabas que iba a ser. Ahora, pero ¿y si no? ¿Qué pasa con todos los de nosotros que respondimos, yo sí sé mi presupuesto, pero no es relevante? ¿Qué podemos hacer? Bueno, miren, les voy a compartir aquí una cita de una... Es un empresario, tiene una historia muy, muy interesante, es Jack Stack, y él dice básicamente, si no tienes un método para pronosticar lo que se avecina, si estás basando tus planes en solo buenos deseos, en lugar de en la realidad, te vas a llevar algunas sorpresas grandes y desagradables. Y sí, este señor habla realmente de la experiencia de lo que ha ocurrido. Hace un par de años tuve la oportunidad de visitar su empresa en Estados Unidos. Ellos están en Missouri, en la ciudad de Springfield, que no es la misma ciudad de Los Simpson, pero nos abrió las puertas de su empresa. Tuvimos la oportunidad de estar allí 3 días con ellos. Y en esta empresa tienen algo muy peculiar, muy particular. Ellos están en procesos de planeación constante. Todo el tiempo están actualizando lo que ellos creen que va a ocurrir. En otras palabras, todo el tiempo están pronosticando lo que va a ocurrir la siguiente semana, el siguiente mes. El modelo que tienen ellos es bien interesante porque parten, vamos a decirlo así, de un presupuesto, de una suposición en donde creen ellos que van a empezar, vamos a decir, el mes, pero luego semana con semana
van actualizando lo que va a ocurrir en las siguientes 3 semanas, en las siguientes 2 semanas, en la siguiente semana, hasta que cierran el mes. ¿Cuál es el efecto de ese tipo de planeación? Bueno, uno de los más importantes, porque hay varios, ahorita les cuento algo más que aprendimos ahí con ellos, pero algo bien importante es que como tienes más cerca ese futuro que estás tratando de planear, eres más certero, ¿sí? Nótese que ser certero, ser exacto y ser detallado son cosas diferentes. Aquí estamos hablando de que eres más certero, te acercas mucho más al blanco porque lo tienes más cerca. Y es bien fácil de comprender, ¿verdad? Si yo nunca he jugado a tirar dardos y lo trato de hacer a 3 metros de donde yo estoy, pues quién sabe si le dé, ¿verdad? Pero entre más me voy acercando al objetivo, es más sencillo para mí dar en el blanco. Pasa exactamente lo mismo en nuestros negocios. Ahora, como algo adicional que ocurre debido a esta forma de planeación, en donde involucras a toda la empresa, entonces todo mundo en la compañía empieza a estar enterado de qué es lo que va a pasar. ¿Hasta qué grado? Bueno, déjenme decirles que me sorprendió algo, pero muchísimo. Cuando nos quisieron presentar su pronóstico y explicarnos su proceso de pronóstico para sus estados financieros, pues honestamente yo pensé que nos iban a traer al gerente de finanzas, al director de finanzas de la empresa. Nos trajeron al jefe de soldadores. Y el jefe de soldadores nos explicó con todo detalle su proceso de forecasting, nos explicó con todo detalle cómo estaba relacionado ese estado financiero con lo que era su operación y entendía perfectamente de qué era él responsable de acuerdo a su función operativa en la empresa. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad un poco hacia que todos debemos de estar en este proceso constante de estar pronosticando o haciendo forecasting, entonces toda la compañía, sea chiquita, seas nada más tú y a lo mejor una persona más, o tengas una empresa en donde tienes 500, 600 personas contigo, en todos los casos tienes que hacer ese cambio. Tienes que empezar a ayudar a la gente a que se dé cuenta que ahora tienen que estar constantemente pronosticando qué va a pasar para que de esa forma podamos ser más certeros. Entonces esto es como una torre de control. Si seguimos la analogía de que el presupuesto es como nuestro itinerario, bueno, entonces el forecasting es como la torre de control y el controlador de vuelo que está ahí. ¿Por qué? Porque ellos, si ustedes han visto, tienen unos radares y entonces van viendo cómo cada uno de los aviones se va moviendo, en qué momento se estén moviendo. Y bueno, cada vez son más modernos los radares, pero hace unos años lo podían ver con ciertos intervalos de tiempo. Entonces iban viendo cómo se iba moviendo este avión y el otro avión y lo iban comparando con las rutas que seguía ese avión y de esa manera evitaban que hubiera colisiones, por ejemplo, o en las áreas de aeropuertos cuando hay retrasos, pues de esa forma ellos van pronosticando por dónde van a correr ciertas rutas de aviones y entonces las ajustan. Nuestro forecast va a ser exactamente lo mismo. Nos va a ayudar en ese sentido. El tenerlo de esa manera constante, ese proceso de planeación constante, nos va a ayudar entonces a poder tomar las decisiones que necesitamos de manera muy rápida. Hace ratito les hablaba yo del tema del mundo VUCA, ¿verdad? Y les decía que una de las soluciones es la iteratividad, el estar haciendo una función de planeación constantemente, ¿verdad? En pasos pequeñitos, pero constantes y continuos. Eso es un forecast. De hecho, se le llama un rolling forecast, ¿verdad? Hay otro tipo de forecast. Hay un forecast que nos ayuda a crear escenarios, que nos ayuda a tener varias posibles opciones hacia donde queremos caminar. Y normalmente esos sí van a 3 meses, 6 meses, ¿no? Pero también está el tema de los forecasts. Entonces quiero volver aquí a la herramienta con la que estábamos haciendo las encuestas y quiero preguntarles ahora sobre el tema de los forecasts en su compañía. Lo voy a lanzar en este momento. Allí ya lo deben de estar viendo. Edrey, Sí, en lo que alguien
contesta por ahí. Te hago dos comentarios que están acá en el chat. Sí. Elizabeth Santoyo nos dice, no hice presupuesto, el ahorro me ha dado tranquilidad, no creo que este año hubiera sido exitoso el presupuesto. Y Luis González nos dice, normalmente cuando se ve el escenario se torna más difícil. Las metas que se plantean suelen ser más altas. Se tiene la creencia que si ponemos metas más altas, se conseguirá al menos algún resultado favorable. Pero al no ser realista, solo crea incredulidad e incertidumbre en el ambiente de la empresa. Sin duda, sin duda. De hecho, hay algo muy interesante que pasa particularmente con los presupuestos y se ve reflejado, así como lo acaban de mencionar ahorita, tanto en empresas grandes como chiquitas. Lo que pasa es que un presupuesto, al final del día, es como si fuera un banco que abre una vez al año. Así que como nomás tienes oportunidad de hacer tu presupuesto y de pedir lo que tú quieres, lo que tú vas a necesitar una vez, y de decir lo que tú vas a hacer una vez. Entonces lo que ocurre es que en las empresas es, por un lado, cuando se trata de lo que yo voy a dar, pues hago mis ventas y todo, pero siempre hay alguien que se está protegiendo. Y cuando se trata de pedir, todos pedimos mucho. Pedimos para los activos fijos y si eres el director, tú eres el primero que dices, ok, este año vamos a tener un aumento en la rentabilidad del 20%. ¿Por qué? No sé. Si te digo que es una UMA, un PUMA y algunos otros términos para el tema de presupuesto y de tu planeación, a lo mejor me vas a decir, pues, ¿qué es eso? No entiendo, ¿no? No tienen los fundamentos, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho con los presupuestos y tiene que ver con este tema y con el tema del periodo que tenemos hacia adelante. El forecast nos ayuda mucho en ese sentido a ser más realistas. Y eso, bueno, en estos tiempos es súper importante. Muy bien, ya llevamos, nos faltan unos poquitos más votos, a ver si podemos llegar a los 25, 30 votos. Si no, ahorita ya aquí la cerramos. Hemos recibido 24 respuestas. La primera pregunta es, ¿con qué frecuencia realizas tu forecast? Y luego la otra es, ¿qué es lo que incluimos en el forecast? Muy bien. Bueno, voy a parar aquí, les voy a mostrar los resultados. A ver, entraron aquí. Parece que entró alguien más. Bueno, ya logramos el 50% de los que... Ahí les estoy mostrando los resultados. Bien, entonces, de acuerdo a esto que estamos viendo aquí, la primera pregunta fue, ¿con qué frecuencia actualizas tu forecast? Y bueno, de los que estamos, el 39% no hacemos forecast. Eso es normal, no es extraño. Hay una buena cantidad de empresas que no hacen forecast por diversas situaciones. Y luego tenemos por aquí el tema de que algunos de ustedes lo hacen mensualmente, trimestralmente, muy bien. Y tenemos aquí a alguien que está semanalmente. Esos que contestaron semanalmente, si pudieran ponernos en el chat, ¿en qué industria están? Los que hacen su forecast semanalmente. En lo que responde, alguien por aquí nos dice, te hace una pregunta, Elizabeth Santoyo. ¿Un presupuesto se debe convertir o puede visualizarse como una meta? Sí, un presupuesto tiene las metas, justamente. Un presupuesto te dice cuál es tu destino final al final del año, vamos a decirlo así, y también te dice, te ayuda a entender cuáles son los pasos, qué son las cosas que tienes que hacer para poder llegar a ese resultado. Entonces, efectivamente, en el presupuesto tienes esas metas o esos objetivos que te has puesto, ¿no? Normalmente en una empresa tienes el presupuesto, ¿verdad? Pero antes, previo a ese paso, se esperaría y sería muy deseable que hubieras hecho ya una planeación estratégica en la empresa para que puedas tener todos los elementos para poder llegar allí. Y allí, por ejemplo, Yudiel es una persona que nos puede ayudar justamente a hacer esa definición de esos distintos objetivos en la empresa. Edrey,
Otro comentario, Carlos Alfaro nos dice, es una realidad que un porcentaje muy alto de pequeños y medianos empresarios no hacen presupuesto o bien no saben cómo hacerlo. Y creo que a tu pregunta de estas dos personas que lo hacen semanalmente, una persona está en la industria automotriz y la otra persona está en el sector financiero. Ok, muy interesante en ambos casos que lo hagan semanalmente, dado sus industrias, ¿verdad? Eh, pero es bueno y qué bueno que lo pueden estar haciendo de esa forma. Muchas gracias por sus respuestas. También me parece interesante que aquí cuando preguntamos qué incluyen en su forecast, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de personas que están incluyendo el flujo de efectivo y por supuesto el tema de las ventas, ¿no? La mayoría nos vamos por el tema de las ventas. Allí mucho ojo. Las ventas son muy importantes, ciertamente, el poder hacer que haya un ingreso, pero no pierdan de vista el flujo de efectivo. Ahorita alguien nos dijo, a mí la libré porque tenía ahorro. O sea, en otras palabras, tiene ahorita flujo, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a dar la vida ahorita es el flujo de efectivo. Por ahí dicen cash is king. Entonces, necesitamos, sí, en estos ejercicios que hagamos, tener, recuerden, cuando menos, estado de resultados, balance y su flujo de efectivo. Voy a cerrar aquí el, sí, sí, Judiel, perdón. Sí, no, ciérralo, ciérralo. Alguien pregunta, y creo que vale la pena reforzar, nos pregunta que si el forecast es lo mismo que un presupuesto. No, se parecen mucho, pero mira, por ejemplo, un presupuesto normalmente tiene un nivel de detalle importante. Un forecast tiende a ser un poquito más general. Un presupuesto normalmente se hace para un periodo de cuando menos 12 meses, de un año. Un forecast normalmente tiene una frecuencia mucho más, sí tiene más frecuencia, quizás cada mes o como algunos de nuestros compañeros acaban de decir ahorita, hasta de manera semanal, ¿no? Y como decíamos ahorita, donde el presupuesto es una licencia para gastar, para decir que vas a gastar. El forecast es una forma de entender qué tienes que hacer para generar los ingresos que necesitas para seguir trabajando y generar tu rentabilidad. Entonces, se parecen mucho. Es más, tú puedes ver dos formatos y podrías decir que son exactamente iguales, que son muy similares, pero su forma, su objetivo es distinto, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Judiel? Sí, acá nos pregunta Salvador Sepúlveda. Entonces, ¿hay diferencia entre forecast, budget y el plan? Sí. Tu plan estratégico es un plan eh, más, no quiero decir más general, pero sí es un plan que habla más acerca de los porqués de lo que vas a hacer, plantea más los objetivos, habla más de los qués. Mientras que un presupuesto ya te empieza a hablar de los cómo voy a lograr hacer tal o cual objetivo y a dónde quiero llegar. Y el forecast es todavía mucho más incisivo en cómo hacer las cosas y en ayudarme a entender exactamente dónde estoy en este momento. Entonces, sí son tres temas distintos, ¿no? Ahorita, ya para terminar, me voy a platicarles también de una alternativa que pudiéramos tomar, un camino alternativo en ese sentido de la planeación, el presupuesto y el forecast. Muy bien. Bueno, pues por temas de tiempo voy a ir avanzando. Y entonces, pues de acuerdo a lo que hemos visto, pues el forecast me va a dar flexibilidad, me va a ayudar a entender mejor cuáles son las cosas que van a ocurrir en el futuro, porque son más probables y son más probables porque tengo mucha más visibilidad, tengo más elementos para pensar que esas cosas van a ocurrir. Me ayuda también a tener mucha visibilidad de los ingresos que tengo, de los volúmenes de venta que tengo,
de los costos que voy a tener en la empresa de una manera muy, muy clara, ¿verdad? Y de manera muy, muy sencilla, por llamarlo así. Y finalmente, pues es una herramienta para la que necesitas información, si necesitas datos, si necesitas tener esa información a la mano. Entonces, eso es un forecast. Para eso nos sirve como herramienta. Quizás queremos ver rápidamente un ejemplo y ponernos aquí, meternos a una hoja de Excel y que hagamos juntos algo. Miren, un forecast muy, muy sencillo que pueden hacer es agarras un estado de resultados, simplifícalo a lo que, a lo que es más básico, más importante para ti, y eso puede ser un forecast. Y simplemente vas a ir actualizando, ok, esto es donde estoy hoy, y eso quiere decir que la siguiente semana voy a estar de esta otra forma, y la siguiente semana creo que voy a estar así, y la siguiente semana creo que voy a estar así. Llegamos a la primera semana de julio. Ok, pues ya lo de hoy ya es historia. Ahora lo que tendré que saber es si cumplí o no con la expectativa. Pero con esa información puedo reflejar qué es lo que yo pienso que va a ser la primera semana de julio, la segunda, la tercera, la cuarta, y así se va corriendo, ¿no? Dependiendo del negocio, como les mencionaba, algunos tendrán que hacerlo de manera semanal, quincenal, mensual, trimestral, ¿verdad? Eh, También puede ser que ahorita ya tengan en la cabeza un poco el conflicto de, oye, a ver, pero si para hacer el presupuesto le tuve que meter 3, 4 días, 5 días para poderlo hacer. Hace tiempo estuve con una empresa que para hacer su presupuesto, y es una empresa mediana, no es un gran corporativo, es una empresa mediana, pero para poderlo hacer tenían que involucrar la naturaleza de su negocio a 20 personas por 2 semanas, y de esas 20 personas, dos eran el director de finanzas y el director de operaciones. Y tenían que hacerlo de tiempo completo, todo ese proceso. Entonces, cuando escucharon del tema de forecast de esta forma iterativa y constante, se asustaron. Dije, yo no puedo estar haciendo esto cada mes, ¿verdad? Pero como vamos a ver ahorita, es una cosa más sencilla de lo que parece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, el forecast, algo que es bien importante, es una proyección. O sea, aquí no estamos hablando de que sean 100% certeros. Tampoco estamos hablando de que vayamos al mínimo detalle. Estamos hablando de que nos estamos creando una visión, por llamarlo de alguna manera, de lo que quiero que ocurra la próxima semana, la siguiente, y cómo voy a terminar el mes. ¿De acuerdo? Edrey, Entonces, sí. perdón, otra vez un segundito. Por aquí alguien nos pregunta, Fidel, bueno, primero un comentario. En el tablero de mando o Balance Scorecard se incorporan las 3 herramientas básicas y después hace una pregunta. ¿Hay algún software que uses para esto que no sea Excel? Y ahorita, si quieres, te hago otra pregunta. Bueno, nos dice Luis González, ¿de qué depende la frecuencia? ¿Cómo sé si lo hago mensual o trimestral? ¿Es correcto o hay algún indicador? Muy, muy buena pregunta la de Luis. Mira, tiene que ver mucho, como decía, la naturaleza del negocio. Si tú tienes un negocio, por ejemplo, en donde, por ejemplo, tu ciclo de flujo de efectivo, es decir, desde que creas el producto, lo vendes y que regresa ese dinero y te lo pagan, son ciclos que se justifica que se cierren a lo mejor en un mes, pues quizás ahí sí te convenga hacer algo semanal para poderlo estar monitoreando de manera constante. Si tienes un negocio donde se hacen ventas constantemente, puede ser un buen lugar para hacerlo también de manera semanal. Pero hay otros negocios donde a lo mejor mi ciclo es mucho más corto. Mira, te voy a platicar de mi caso. Nuestra empresa vende un software, vende suscripciones. Nuestros ciclos de venta duran más o menos 3 meses. Nuestros forecasts son mensuales, ¿verdad? Espero que eso te dé un parámetro. Hasta donde yo entiendo, no hay muchas, no hay como que una regla fija sobre cómo hacerlo, ¿no? Y respecto a la otra pregunta de si hay opciones a Excel para hacer esto, sí, sí las hay. Hay muchas opciones en el mercado. Al ratito, antes de terminar, les platico un poquito de la mía, ¿vale? Entonces, continuando con el tema de los forecasts, algo que hay que entender también es
qué técnicas o en qué forma lo podemos ir implementando en la empresa, ¿de acuerdo? Miren, tenemos varias técnicas, no significa que podemos usar una sola, ¿verdad? Y se dividen básicamente en dos, cuantitativas y cualitativas. Voy a hablarles de las cuantitativas primero. Hay una forma que es la ingenua, ¿sí? Ingenua, ¿qué significa? Muy inocente. Yo digo, el mes pasado vendí 1,000 pesos, este año voy a vender, este mes voy a vender 1,000 pesos, ¿no? Y así es como lo proyecto. Y está bien, si esa es la información que tengo y es lo que alcanzo a ver, ¿ok? A lo mejor muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho de esa forma. Luego hay alguien que es más ducho con el Excel y dice, no, yo también puedo hacer promedios. Y entonces dice, voy a agarrar los pasados 3 meses o los pasados 6 meses y entonces voy a hacerlo con esos promedios, ¿no? Y luego te encuentras a alguien que es todavía mucho más entrado con estos temas y tiene por ahí, se acuerda mucho de sus clases de estadística y demás, y entonces dice, ¿sabes qué? Voy a hacer eso de los promedios, pero les voy a meter también temporadas, porque puedo ver claramente que hay algunas tendencias dentro de la forma en que mi negocio se ha ejecutado. Todo esto es utilizando información numérica histórica que tenemos en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Y normalmente lo que ocurre es que en diferentes momentos de tu proceso de presupuesto y de forecasting puedes utilizar diferentes formas e irlas evolucionando. ¿Qué es de la forma cualitativa? Bueno, las técnicas cualitativas tienen que ver más con puntos de vista, con consensos de lo que entendemos que está sucediendo o que va a ocurrir. Por ejemplo, tenemos la opinión. Se junta el equipo directivo de la empresa y entonces todos juntos dicen, bueno, yo creo por mi experiencia, mis 30 años haciendo exactamente lo mismo, que las cosas van a ser de esta forma. Y entonces, basados en su opinión, hacen estos forecasts y estas planeaciones. Hay otro método que se llama el método Delphi. El método Delphi implica que yo junto a algunos expertos, normalmente son gente que no están en la empresa, y entonces les pido su opinión, su mejor eh, proyección, por llamarlo de alguna manera, para mi empresa bajo ciertos ámbitos. Esta gente que tiene diferentes antecedentes, algunos conocen muy bien la industria, otros conocen muy bien el negocio, etcétera. Me entregan lo que me han dado y en este método de Delphi lo que hago es que se junta todo esto, se hace anónimo, quiere decir, se quita quién contestó qué, y entonces se llega a un primer consenso. Y luego ese consenso se le vuelve a regresar al grupo. Señores, entre todos ustedes dijeron que parece que las cosas serían así. Y vuelven a hacer su mismo ejercicio con ese antecedente y me vuelven a regresar y vuelvo a hacer un consenso. Entonces, ese es el método Delphi. ¿Qué es lo que se manda allí? Puedo mandarles, por ejemplo, quiero que me hagas el pronóstico de ventas, quiero que me hagas mi corrida de cash flow, etcétera. ¿De acuerdo? Luego están los estimados. Puedo tener herramientas de estimación de la información. Y finalmente, en esos estimados tiene que ver mucho la gente. El ejemplo típico de estimados son las ventas, donde normalmente le pides al tu vendedor, le pides a tu gente comercial o a veces el dueño, y entonces dicen, a ver, vamos a ver, ¿cuánto creo yo que vamos a vender? Y empiezan a echar numeritos, ¿verdad? Y con eso hacen su planeación. Pero todo está basado en lo que alcanzan a ver, en sus percepciones, en sus experiencias, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Y luego está el sondeo, que es poderme comunicar, por ejemplo, si tengo una amplia base de clientes, ya clientes, no prospectos, clientes, pues lo que puedo hacer es hacer un sondeo con ellos para preguntarles, oye, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? Y entonces en base de eso hacer mi proyección. ¿De acuerdo? Entonces, sin entrar en más detalles, esas son las dos grandes formas de hacerlo, cuantitativo y cualitativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, quiero pasar ya para ir cerrando sobre 4 mejores prácticas para crear su forecast. ¿De acuerdo?
Em, Número uno, como mencionábamos al principio, hazte a la idea, pon los procesos que sean necesarios para que actualices tu forecast regularmente. ¿Qué tan regular? Como ya lo mencionamos, depende mucho de tu negocio, de cómo operas. Número dos, manténlo sencillo. ¿Y por qué puse ahí unos zapatos? Ah, porque ponerse y quitarse los zapatos es de lo más sencillo que hacemos en el día y más recurrente. Bueno, el forecast debe de ser así, debe de ser muy sencillo para que la gente no batalle en actualizarlo. Entonces, si tú hoy estás haciendo un forecast en donde le pides a la gente que te dé una proyección de 15, 20 renglones, 15, 20 variables, vas a batallar que si solamente te enfocas en 4 o 5 que son las que realmente son importantes para ti. ¿De acuerdo? Entonces, mantén el forecast sencillo. Voy a ponerte un ejemplo. A lo mejor yo lo que quiero hablar es de ingresos. Muy bien, los ingresos. Pero quiero hablarlo por región, por zona. No, a lo mejor lo único que necesitas decir es, quiero los ingresos y los quiero por línea de producto. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a entender también desde el punto de vista de compras y de inventarios qué es lo que voy a tener que hacer. Y luego después de eso, quiero ver mis costos directos, quiero ver mis costos indirectos, mis gastos indirectos, y ya llegué a un margen. Puede ser algo tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué tan compleja pueda ser tu empresa, eso lo puedes ir haciendo más robusto. Pero el punto es que lo mantengas de manera sencilla. Ahorita que preguntaban de las herramientas, pues hay muchas herramientas, hay herramientas que tienen una profundidad de funcionalidad impresionante, pero también es una realidad que si te toma más entender la herramienta que ejecutar el proceso, pues allí eso algo no está funcionando, está chocando. A lo mejor no es la herramienta que necesitas, ¿de acuerdo? Por eso entonces lo que estoy diciendo es, ¿saben? No es muy importante si usas Excel o no usas Excel. Si Excel te funciona ahorita para hacerlo regularmente, de manera sencilla, sin que te consuma demasiado tiempo, a lo mejor esa es la herramienta que necesitas, ¿verdad? Luego vamos a ver el número 3. Enfócate en tus métricas. No dice enfócate en las métricas. Dice, enfócate en tus métricas, las tuyas. Olvídate ahorita de que es que me estoy comparando con tal otra empresa y me metí al KPI Institute, KPI Institute, a ver todas las, muchos indicadores que tienen allí y los estamos utilizando. No, tú solamente necesitas saber 3, 4 cosas y con eso es suficiente para que puedas moverte. ¿Cómo qué cosas? Oye, a ver, ¿cuánto es mi on build? Es decir, ¿cuánto dinero tengo ahorita o debería de tener ahorita que he hecho el trabajo pero no lo he facturado? ¿Cuánto tengo en mis cuentas por cobrar? ¿Cuánto es el ciclo de cuentas por cobrar? Y me estoy enfocando ahorita a esas tres o cuatro porque, como les dije hace rato, ahorita, en este momento, lo más importante es la liquidez. Esos son 3 indicadores que tienes que tener muy, muy claros y al dedillo, ¿verdad? Y así podríamos hablar de otros. Hay razones financieras, hay una serie de cosas ahí, pero el punto es, enfócate en tus métricas, las que tú necesitas, las que a ti te hacen sentido, las que puedes actualizar en este momento, ¿de acuerdo? Y de esa manera vas a poderlo implementar de manera más sencilla. Finalmente, la número 4 es conecta todas las cosas. Conecta tu estado de resultados, conecta tu balance, conéctalo con tu cash flow, conéctalo con una herramienta, como ya les dije, puede ser una herramienta muy sofisticada o puede ser Excel, pero el punto es que se cumplan estas 4 cosas, estas 4 mejores prácticas para que lo puedas implementar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, toma en cuenta esto, actualízalo regularmente, asegúrate de que sea sencillo, que sea fácil de actualizar para que lo puedas hacer constantemente
Enfócate en tus métricas, las que a ti te hacen sentido, y asegúrate de conectar todo, ¿verdad? Ahora, quizás ahorita están diciendo, híjole, o sea, ok, ya entendí, mensaje recibido, necesito un forecast, pero ¿cómo demonios lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Quién me puede dar ideas en ese sentido? Bueno, para eso necesitaríamos tomar un curso y dedicar aquí horas y horas para explicar esto. En lugar de eso, quiero hacerles una sugerencia de lecturas que en lo personal me han ayudado y han ayudado a otros empresarios, a muchos otros empresarios, a poder implementar esto de manera sencilla. El primer libro que les voy a sugerir leer, se los estoy sugiriendo porque les va a ayudar a entender cuál es la filosofía que está atrás de esta forma de pensar y de ver el valor de los forecasts. Ese libro se llama The Great Game of Business. Es de Jack Stack, es de la persona que les comenté que tuve la oportunidad de visitarlos. Libro muy interesante, muy fácil de leer, está disponible también en español y les va a ayudar a entender mejor ese contexto. Segundo libro, para irnos haciendo un poquito más, bajando ahora a algo un poquito más técnico. ¿Cómo le entiendo a los números en mi empresa? Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits. Y este libro en particular lo que tiene es de una manera muy sencilla, orientada a personas que no somos de finanzas, que no somos contadores, que somos gente a lo mejor que hemos ido construyendo nuestra empresa y lo que nos hizo fuerte fue lo que ya sabíamos y lo que hacíamos en el pasado. Bueno, este libro es especial para eso. Y tiene un capítulo, el capítulo número 10, que presenta una alternativa muy interesante. ¿Qué pasaría si solamente tuviera planeación, mi planeación del año, con sus revisiones trimestrales, no tuviera presupuesto y todo lo hiciera con un proceso de forecasting? ¿De acuerdo? Este libro en particular tiene también algo muy interesante. Vienen varios ejemplos y ustedes pueden bajar los formatos de Excel y pueden ver entonces exactamente qué implica hacer de una manera muy sencilla un forecast. Y por eso se los recomiendo, porque en ese libro van a ver el cómo lo hacemos. Después nos empezamos a poner un poquito más técnicos y entonces está este otro libro que tiene que ver con el forecasting, ya de una manera un poco más, ¿cómo llamarlo? Un poquito más profunda, más especializado, ¿verdad? Y finalmente, este libro es por Philip Campbell, A Quick Start Guide to Financial Forecasting. Y el último libro que quiero recomendarles, este es un libro de una autoridad, Steven Bragg, y donde habla acerca del budgeting, toca también los temas de forecasting de una manera profunda. Es para alguien que realmente quiere entenderlo y que a lo mejor hasta por el tamaño de su empresa, tiene una empresa en donde tiene que hacer forecasting y budgeting para varias empresas en su grupo, porque están en diferentes países, etcétera. O sea, es un libro un poco más, con muchísima más profundidad, lo diría yo, ¿verdad? Entonces, pues sugiero esos 4 libros: Great Game of Business, Simple Numbers, Financial Forecasting y el de Budgeting, ¿verdad? Ojalá y tengan oportunidad, todos los pueden conseguir aquí en México. Y ya para cerrar, pues quiero platicarles rápidamente quiénes somos nosotros, quién es Solver. Somos una empresa que está basada en Los Ángeles, California, una empresa llena de gente de todas partes del mundo. Nosotros aquí en México estamos operando desde el 2015. Me invitaron a hacer la apertura aquí en México. No somos un partner o un representante comercial. Somos el fabricante en México y Centroamérica. De manera directa, damos soporte aquí para la región y damos temas comerciales y demás. Tenemos poco más de 3,000 clientes alrededor del mundo. Aquí en México tenemos clientes como Grupo Calidra, como el Buró de Crédito, por ejemplo, como HP.
Esos son algunos de los clientes que utilizan nuestras soluciones aquí. Y aquí pueden ver, bueno, pues que vamos a muchos tipos de empresas, ¿verdad? Entonces, si tu empresa es mediana, seguramente eh, puedes identificarte con algunos de estos nombres, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Pues te ayudamos a unificar la información que tienes en tu empresa, conectamos los diferentes sistemas que tú tienes, como los que se muestran allí en la ilustración, y con eso entonces te ayudo a que puedas tomar mejores decisiones con herramientas como los dashboards, como reportes avanzados, como indicadores, todo esto a partir de la información que tú ya tienes en la empresa. Entonces, esto permite que puedas de manera sencilla, puesto que ya tienes tanto lo histórico como la información que tiene la gente, darte herramientas para que puedas hacer tu forecasting, tu presupuesto. Por ejemplo, ahí pueden ver una planeación, una simulación del cash flow en una empresa, en donde básicamente lo que hago es cambio esas cifras, ¿verdad? Y me simula qué ocurriría en la empresa en otros ámbitos, en otros renglones, por ejemplo, en mi estado de resultados. Lo puedo hacer consolidado, lo puedo hacer por diferentes periodos de tiempo, puedo hacer comparativos, etcétera, ¿no? Ese es el core de nuestra herramienta. Y entonces, pues, en pocas palabras, lo que hacemos nosotros con nuestra solución, que se llama igual que nosotros, se llama Solver, es justamente ayudarte con temas de implementar tus procesos de planeación, tu forecasting, ayudarte a implementar tu budgeting, tener tus dashboards, tener tu reportería, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy y vamos hacia empresas medianas, ¿verdad? Empresas que tienen arriba de 500 empleados normalmente y les ayudamos con esto, ¿verdad? Sin embargo, como que entendemos, alguien comentó hace rato, es que la empresa pequeña, la empresa, la micro, a veces no saben cómo utilizar estas herramientas, por dónde empezar, pues lo que hacemos constantemente es promover eventos, como este webinar en donde nos acaban de invitar, pero tenemos otros eventos constantemente donde traemos expertos en estas materias para que puedan ayudarnos a entender mejor cómo implementarlo de una manera sencilla, fácil. Durante el mes de julio vamos a tener dos eventos. Uno es junto con la gente de Microsoft, está orientado al tema de gente que tiene un sistema de gestión que se llama Microsoft Dynamics y les vamos a mostrar cómo hacer el forecasting utilizando esa herramienta. Y también en julio vamos a traer a un señor que se llama John Warrilow, que es especialista en temas de flujo de efectivo y de darle valor a la empresa con una metodología muy delineada. Entonces son pláticas y son cosas que no tienen que ver directamente con nuestra herramienta, pero que ayudan a nuestra comunidad a que puedan entender mejor cómo implementarlo, porque la herramienta, independientemente de la tecnología que esté atrás, todos deberíamos de utilizar, todos deberíamos de ser capaces de pronosticar de una forma asertiva para que podamos asegurar que nuestra empresa pues continúe adelante. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, les agradezco mucho que me hayan dado estos minutos. Si hay preguntas, podríamos contestarlas, no sé, Julián. Ahora no las hay, Edrey, solo un comentario por ahí de Carlos Alfaro. Dice, en lo personal, la frecuencia radica en qué tan interesado estés en saber el tiempo que se genera tu flujo de efectivo, contestándole ahí un poco a Luis sobre el tema de la frecuencia. Y Edrey, si tú no tienes algo más, yo voy a hacer una pequeñísima presentación, igual en eso, en lo que alguien por ahí nos hace alguna pregunta. Voy a compartirles por acá. ¿Algo tú más de cierre, Edrey? Pues solamente agradecerles, gracias Judiel por el foro y gracias a todos, les deseo que les vaya muy bien en sus negocios y si podemos ayudar en cualquier cosa, estamos a la orden. No duden en mandarme un correo, buscarme en LinkedIn, yo no uso otras redes sociales, por LinkedIn nos podemos poner en contacto sin duda. Muy bien, muy bien. Ya no les va a tomar mucho tiempo, de verdad me va a tomar yo creo que 3 o 4 minutos esta breve presentación. Lo que les quiero decir es, yo escucho mucho en los consejos directivos de People pensar cuál es el indicador de que una empresa está creciendo. Y hay muchas respuestas al respecto. Y me contestan esto. Esto es lo que me dicen los empresarios. Oye, pues crecer la facturación, crecer las utilidades, crecer los inventarios,
más producto, más servicio, más SKUs, como se dice por ahí coloquialmente, más clientes, y esos son mis indicadores de crecimiento. Lamentablemente les digo que eso no es así. El verdadero indicador de una empresa es el flujo de efectivo. No hay otra. En las pymes, a diferencia de los grandes corporativos, donde sí se pueden medir los otros indicadores, claro que los anteriores que mencioné son importantes, pero lo que les quiero decir es que el más importante en las pymes se llama flujo efectivo. Y por eso quería tomar ahí el comentario de Carlos de la relevancia que tiene medir tu flujo efectivo. Medir cualquier otra cosa es importante, medir que facturamos más es importante, pero es más importante medir la utilidad, la rentabilidad y todavía más importante es medir el flujo de efectivo. Si no lo estamos haciendo así, no pasa nada. Podemos tener, insisto, más volúmenes de inventario, más SKUs, creer que tenemos un portafolio crecido, ampliado, pero si no hay flujo efectivo, no pasa absolutamente nada. Yo he visto muchas empresas que tienen en los estados financieros, en los presupuestos incluso, los forecasts, como ya nos explicó Edrey, porcentajes de utilidad positivos, buenos porcentajes de rentabilidad, pero la chequera está vacía. Entonces, yo digo, si la chequera está vacía, todo lo demás no funciona, porque entonces quiere decir que la lana está en el inventario, está en las cuentas por cobrar, está comprometida de otra forma, o sea, no hay flujo de efectivo. Entonces, eso es un tema. Y voy a hacer una analogía muy parecida a lo que dijo Drey. Vamos a simular que estamos en un auto y toda esta vista que tenemos, este paisaje verde que se alcanza a ver ahí, es todo el escenario comercial al que yo quiero abordar. Es todo lo que yo me quiero comer comercialmente, es hacia donde yo quiero llegar. Y por eso esta imagen refleja pues que allá a lo lejos, allá veo árboles y veo más camino y yo quiero seguir mucho más lejos para allá. ¿Qué significan los espejos retrovisores que están en esta toma? Significan la información financiera. Es toda la información que me genera los contadores, perdón, en esa entrega de balance, de estado de resultados, de flujos, de una serie de reportes que me entregan los contadores. ¿Por qué lo simulo con espejos retrovisores? Porque sin duda estoy mirando hacia atrás. Me están dando el balance al cierre del mes pasado, el inventario al mes pasado, las cuentas por cobrar al mes pasado, todo es al mes pasado. Reflexión aquí. ¿Es importante tener la información financiera del pasado? ¿Es importante los espejos retrovisores para manejar el auto? En esa analogía yo lo que les respondo es, yo puedo manejar sin los espejos retrovisores, pero corro más riesgo si no utilizo los espejos retrovisores. Es más fácil que yo pueda chocar. No voy a ver quién viene atrás, quién viene de lado, no voy a ver cosas, pero sin duda estoy mirando hacia atrás. ¿Y qué significa el Waze? El Waze, en esta analogía, significa hacer forecast, significa hacer presupuestos, significa tener una planeación correcta con todos los elementos que ahora nos dijo Edrey, para poder tomar un rumbo y una ruta correcta. Porque entonces, regresando a lo verde, al campo verde que se ve ahí, ya no solamente quiero recorrer, y perdón la expresión, a lo loco, sino ahora quiero recorrerla con un sentido de orientación, con una ruta bien marcada. Así que les dejo esta analogía que a mí me encanta. Por último, aquí hay una tabla de la información, del tipo de información que se debe de ofrecer. La segunda línea es la franja importante, el periodo, el grado de información que debe de generar, la regularidad y las fechas en las que se presentan. Ahí viene todo un esquema de cómo deberíamos de generar esta información. Y por último, esta es una estructura básica de un estado financiero. Esto es como leemos tradicionalmente. No entra en tanto detalle. ¿Qué pasa con el estado financiero? Lo leemos de arriba hacia abajo tradicionalmente, por eso está estructurado de esta manera. Yo tengo una idea en lo personal y he acuñado este concepto de decir, tenemos que leer la información de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y también yo sugeriría, aunque aquí rompa algunos paradigmas, a lo mejor hasta de Drey y de los que están acá escuchando, los presupuestos y toda la información y todos los forecasts debemos de construirlos de abajo hacia arriba. ¿Y por qué de abajo hacia arriba? Porque tenemos que partir de la utilidad que queremos generar en el negocio. Si lo hacemos de arriba hacia abajo y al final del año somos 3 socios y resulta que sobraron 3 pesos y nos toca 1 peso por socio y nos volvemos a inspirar y volvemos a decir que le vamos a echar muchas ganas, la verdad, en mi opinión, eso no funciona.
Si hacemos algo de abajo hacia arriba y partimos los 3 socios y decimos, oye, queremos ganar 100,000 pesos cada socio. Eso quiere decir que tenemos que generar 300,000 pesos al final del año ya de utilidad libre. ¿Qué hacemos entonces hacia arriba para construir un negocio que nos permita tener el alcance para lograr la utilidad de 300,000 pesos al final del año? Y entonces vamos estructurando el volumen, las dimensiones, los andamios, la estructura que requiere esta compañía para poder desarrollar el negocio que nos arroje al final esta utilidad que estamos deseando los socios. Yo con eso quiero cerrar. Era una pequeña reflexión ahí en términos financieros, aprovechando este tema de Edrey. Edrey, te quiero agradecer muchísimo que nos compartas todo tu conocimiento, toda tu experiencia al respecto. Muy interesante. Gracias por las invitaciones que nos hiciste a estos eventos y también al tema a las lecturas que nos compartiste también. Así que, sin más, les agradezco mucho. Les recuerdo el curso que está por ahí de Redefine tu Productividad. Y les recuerdo que nos vemos también, por favor, el próximo viernes 8:30. Ahora vamos a hablar de marketing con el director y presidente de la Asociación de Marketing aquí en México. Edrey, ¿quieres cerrar con algo, por favor? Pues mucho ánimo, manténganse seguros, denle equilibrio a su vida, no dejen que el frenesí ahorita de tantas reuniones de Zoom los arrastre, ¿verdad? Disfruten su fin de semana, disfruten a su familia. Muy bien, gracias Edrey por estar aquí presente y muchísimas gracias a todos los que están ahí. Nos vemos el próximo viernes, por favor. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.